Un sábado Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos arrancaban espigas, frotándolas con las manos, comían el grano. Algunos fariseos preguntaron, ¿por qué hacen el sábado lo que no está permitido? Jesucristo replicó, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados, que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y le dio a sus compañeros. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versos 1 al 5. Legalismo o espíritu de la ley. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 3 de septiembre, año 2022. ¿Qué tanto mal hace una persona legalista en la iglesia? Una persona que interpreta la ley al pie de la letra y es una persona que crucifica a los demás con la ley. Es una persona que no ve en la ley caridad, justicia ni misericordia. Pregunta muy buena que le formulan a Jesús de Nazaret y lo interrogan acerca de hacer en sábado lo que no está permitido. Como quien dice, está por encima de la ley. Si una persona está agonizando un sábado, ¿la dejamos así? Si una persona está agonizando en sábado, ¿no la atendemos espiritualmente? Jesús replicó, entró en la casa de Dios, lo que hizo David, y solucionó el problema. No puede existir un verdadero culto a Dios mientras no se le haga el bien a los demás. No puede existir en la inteligencia de un ser humano que hacerle mal a las personas, crucificar a una persona, condenar a una persona no se puede dar el lujo de decir, hice eso y estoy cumpliendo con la ley, porque no cumple con la ley, porque así lo manda la ley, porque usted no tiene perdón. Bien complicada la situación, desde el punto de vista ético, moral, desde el punto de vista religioso. Se supone que la ley provoca el bien en las personas. Se supone que la ley funciona es para que las personas se puedan entender, vivan en comunidad, sean muy respetuosos de los asuntos legales de la comunidad. Cuando hay leyes que rigen a una comunidad para que vivan como hermanos, para que se respeten entre familias, hay leyes acerca de respetarle la vida a los demás, por ejemplo. Hay leyes de respetarle la dignidad a los demás, la intimidad a los demás. Entonces, ¿por qué habrán personas tan tercas que siguen insistiendo en ser legalistas con los demás? No puede una persona darle un verdadero culto a Dios mientras la persona le hace el mal a los demás. Es una persona legalista. Una persona creyente debe actuar, pensar y decidir de acuerdo a la ley de Dios. ¿Y cuál es la ley de Dios? El amor, la caridad, la misericordia, la bondad, escuchar, atender lo que la persona le pasó. Así como Jesús escuchó a la mujer adúltera y puso a pensar a los maestros de la ley, a los viejitos conocedores de la ley, y les dijo, si alguien está sin pecado, que le tire la primera piedra a esta mujer. Eso significa ser un buen intérprete de la ley. Cuando una persona piensa coger la ley para acabar con la otra persona. María y Santísima y San José fueron dos personajes muy respetuosos de la ley de Dios. María y San José muy respetuosos de la ley de Dios. La Santa Biblia dice que los dos llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo. Capítulo 2 del Evangelio según San Lucas.
También la Biblia dice que María educó al Hijo de Dios según la ley. Es muy respetuosa de la ley, María Santísima. Logra un cambio sustancial Jesucristo con el primer milagro y transforma la ley de Moisés en un evangelio de la verdad, de la presencia de Jesús de Nazaret. Entonces, no tiene lógica preguntar qué se debe o no se debe hacer en sábado. Eso no tiene lógica, no tiene presentación. ¿Quién pudo haberse inventado que el sábado es el día en que se puede crucificar a los demás porque no cumplan una ley? O el tal día o tal cosa, si la persona no lo puede hacer. No tiene lógica. Sería como desconocer el valor de la ley según el Espíritu de Dios. Hay que entender las leyes que están en la Biblia según el Espíritu de Dios. Por eso vuelvo y repito, legalismo o espíritu de la ley. Eres una persona legalista, actúas como una persona legalista, tienes vocabulario muy legalista cuando hablas con las demás personas, o eres alguien creyente, católico, lleno de misericordia y de bondad de Dios. Jesucristo trascendió la ley que tenía el pueblo judío y la convirtió en vida, en caridad, en misericordia, en hacer el bien. Dichosa la persona que no sigue el consejo de los impíos. Oigan ese salmo tan hermoso en la Biblia, y es el primer salmo que tiene la Biblia. La Biblia tiene 150 salmos. El primero dice, el salmo número 1, dichosa la persona que no sigue el consejo de los impíos. Ese es un impío, una persona que le interesa más la ley del sábado y no la caridad con el otro. Ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley de Dios y la medita en su corazón. Yo creo que con eso es suficiente para poder decirle a una persona, estás equivocado, ese no es el camino correcto y esa no es la ley de Dios. El Papa Francisco hace eco al llamado de San Pablo cuando afirma que la ley es un verdadero pedagogo. Eso dice San Pablo. La ley hay que verla desde la pedagogía, capítulo 3 de su carta a los Gálatas. La ley hay que verla en su pedagogía. Es decir, existe un antes y un después en materia de la ley. La historia está determinada por estar bajo la ley, siguiendo la sucesiva bajo el Espíritu Santo, dice San Pablo. Antes estábamos así, según la ley, pero ahora entendemos mejor la ley. Entonces, cuando la persona lee la ley y lleva la ley hacia la plenitud y la convierte en caridad, la convierte en misericordia, hace ese paso tan esencial que hizo Jesús de Nazaret, de decirle a los viejitos que estaban imputándole la ley a esta mujer adúltera, el que esté sin pecado que le tire la primera piedra. Bienaventurada aquella persona que practique la caridad y la misericordia con las demás personas. Entonces, ese es el asunto de vivir con la ley. Es decir, si yo sé manejar perfectamente la ley, el espíritu de la ley, un antes y un después de la ley. Si la ley estaba así, está equivocado cuando la formularon, porque le cerró las posibilidades a las personas, le cerró. La ley no abre, tienes que abrir. Y el espíritu de la ley es la interpretación que le dio Jesús de Nazaret a la ley. María Santísima trabajó según el espíritu de la ley. San José trabajó y fue muy respetuoso del espíritu de la ley. Los apóstoles fueron respetuosos del espíritu de la ley. No existe ningún dato en la Biblia en que diga que un apóstol crucificó a otra persona porque no cumplía la ley. No, predicaron el amor, la caridad, la misericordia. Cumplieron esa ley que les dio Jesucristo. Vayan, anuncien mi palabra, visiten los enfermos, practiquen la caridad, hagan todo el bien posible y lo cumplieron. Qué bueno que hemos aprendido hoy a ser católicos cristianos, que entendemos el espíritu de la ley según los sentimientos de Jesús de Nazaret. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.